Introducción a gráficos de columna y circular. En la ficha Insertar se encuentran las herramientas de gráficos. Dentro de la herramienta de gráficos para este proceso de capacitación, vamos a analizar o introducir conceptos respecto a las ideas de gráficos. La primera idea o tipo de gráfico será el gráfico de columnas. Dentro de este proceso vamos a realizar tres tipos de gráficos de columna. El primero es el gráfico de columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de gráficos? En la ficha Insertar, Gráficos, en la sección de Insertar gráficos de columna, y acá encontramos la sección de gráficos de columna en 2D y 3D. ¿Ok? Pero detrás de un gráfico, en términos prácticos, ¿dónde, en qué minuto y qué debo graficar en cada gráfico? Para este particular, un gráfico de columnas. Un gráfico de columna agrupada nos permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías. ¿Ok? Es comparar los valores entre algunas categorías. Entendemos que un gráfico, en la medida que nosotros sabemos colocar, distribuir los datos correctos, podemos graficar estos datos en un gráfico. ¿Ok? Cuando nosotros queremos comparar valores, por ejemplo, en años, entre un año y otro año, en un tercero o cuarto año, y comparar el comportamiento de algo, de un producto, de un indicador, de la productividad de una máquina, y así distintas comparaciones que nosotros podríamos realizar dentro de nuestra gestión diaria. Comparar de las cosas más mínimas hasta temas más complejos dentro de la organización. Ok, entonces un gráfico de columna agrupada nos permite comparar entre algunas categorías el comportamiento de esta en el tiempo. Ok, en el tiempo. También dentro de los gráficos que vamos a realizar está el gráfico de columnas pero apilada, que es la posición de columna en 2D, la segunda opción dentro de la ficha Insertar gráficos. En la columna apilada es el mismo concepto principal que la columna agrupada, pero en esta ocasión nos permite usar este tipo de gráfico para comparar las partes del total, donde en este caso el valor se va a sumar encima del otro valor para ver o mostrar cómo las partes del total cambian con el transcurso del tiempo. ¿Ok? Esto significa que nos permite este tipo de gráfico ver en un concepto porcentual o de unidades o de puntos cómo se ha movido cada una de estas elementos o partes, si está disminuido en el tiempo o ha crecido en el tiempo. Columna apilada nos permite desarrollar una idea mucho más clara en su conjunto y con esto tomar decisiones o ver el estado que está esa información. También otro tipo de gráfico de columna tipo 2D que vamos a realizar y analizar en este proceso de capacitación es el gráfico de columna 100% apilada.
Esto significa que podemos utilizar este tipo de gráfico de columna, comparar el porcentaje con el que cada valor contribuye a un total. ¿Ok? Entonces nos permite en una serie de tiempo o en un tiempo determinado comparar en concepto de porcentaje la distribución o cómo contribuye cada uno de estos partes o elementos en un total. El gráfico es parecido al gráfico de columna, pero ahora expresado en un 100%, donde va de 0 a 100, demostrando cómo está la proporción realizada por cada dato o elemento que hemos querido graficar. También mostrar cómo el porcentaje con el que cada valor contribuye cambia en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Cuando vemos, en este caso, gráficos de columnas, estamos midiendo el tiempo y comparando elementos de cómo se comportó este elemento, el producto, el indicador, la máquina, las personas, etcétera, en el tiempo, para ver cuáles fueron los resultados en el tiempo y medir y tomar decisiones. ¿Ok? Bien, vamos a realizar una actividad con cada uno de estos tipos de gráficos. Recuerde que estamos en la introducción de gráficos para ir mencionando este tipo de información. Es importante entender toda esta información para saber graficar un dato y también definir el modelo de datos que necesitamos o la estructura de datos que necesitamos para realizar un gráfico de columna agrupada, columna apilada y columna 100% apilada. También vamos a realizar también nuestra ficha insertar en la sección de gráficos los gráficos circular, tanto 2D como un gráfico circular, en este caso tipo anillo. En la explicación de un gráfico circular nos permite, en este caso, graficar un gráfico 2D y un gráfico circular. Nos vamos a introducir para entender que es mostrar proporciones de un conjunto. ¿Ok? En un gráfico circular podemos mostrar las proporciones de un conjunto. Entonces, ¿dónde se utiliza estos tipos de gráficos? Los números sean iguales al 100%. Entonces, es como si yo tuviese una torta y esta la dividieran en X partes, y esas X partes están expresadas en un 100%, pero cada parte es un porcentaje con respecto al 100%. ¿Ok? Esto generalmente se llama, este tipo de gráfico, la cuota de mercado, donde yo puedo ver, por ejemplo, una marca, una empresa, un producto, cuál es su proporción en base a una demanda determinada, y con eso definir cuál es su cuota de mercado. ¿Ok? Este valor es un valor porcentual, me permite que en un círculo o en una circunferencia medir o dividir todas las partes en distintas proporciones porcentuales, pero finalmente la sumatoria de cada una de ellas es un 100%. Con esto podemos mirar cómo a simple vista, de forma gráfica, cuál es el producto, por ejemplo, la marca, etcétera, el indicador u otro elemento o parte que es más demandado y el que también de alguna manera tiene una cuota mayor entre este 100%. También dentro de los gráficos que vamos a analizar en este proceso, vamos a realizar también gráficos circular y gráficos de anillo. Este gráfico también se encuentra en el lugar de gráficos, en la sección de anillos. ¿Ok? Este gráfico nos permite mostrar las proporciones del total, pero en este caso particular podemos mostrar más de una proporción. En el caso de los gráficos circular tenemos algunas restricciones. Solamente podemos mostrar una estructura de datos determinada para mostrar
este 100% o este gráfico circular dividido en proporciones por una cuota de mercado. Pero en un gráfico de anillo nos permite ver una serie, 2 o 3 o 4 series de datos, y podemos mostrar solamente en un gráfico varias cuotas de mercado, y con esto poder definir y utilizar un gráfico de anillo para mostrar una información más relevante y comparativa entre productos, por ejemplo, entre departamentos, entre personas, entre industrias, y así, de esa manera, poder lograr obtener una información mucho más acabada. Gráficos de Excel.